Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacible Televisión. Hoy nos encontramos en el asilo y vamos a estar con un invitado muy especial. Él es Sergio Hernández, que nos va a hablar de esa niñez, de esa adolescencia, de ese amor por los animales y por el campo. Él es un tamesino, un hijo adoptivo de Ciudad Bolívar. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Sergio Hernández para mí es una persona muy especial. Primero que todo porque fue la persona que Dios mandó a mi vida hace 18 años como esposo. También porque es una persona de muchos valores y muchas cualidades de la cual he aprendido mucho. Es una persona que me ha apoyado mucho en todo este proceso de ser madre, en todo este proceso que es tener un hogar, que es tener una familia. Juntos hemos construido esta familia que hoy tenemos, nuestros 3 maravillosos hijos. Sergio ha sido una persona muy espiritual. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo precisamente cuando él también como yo asistíamos a los grupos de oración y a los cursos bíblicos. No ha dejado de ser espiritual. Todos los días está en esa meta, está en esa lucha de ser cada día mejor. Como toda persona, tiene sus aspectos por mejorar, pero por eso estamos juntos, porque juntos hemos corregido muchas cosas, juntos hemos logrado muchas cosas, y ese valor y esa cualidad tan hermosa de la espiritualidad es un ejemplo muy grande para este hogar y para nuestros hijos. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Mónica, pues no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos saber, conocemos a Sergio, lo conocemos mucho en la parroquia María Auxiliadora, de Sergio Hernández, pero en sí, ¿quién es Sergio Hernández? A ver, es una pregunta difícil o fácil de contestar, pero yo quisiera iniciarla con un texto bíblico. Hay algo que yo creo que encierra toda esta vida mía, y es un texto de 1 Corintios capítulo 15, 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. A ver, ¿por qué digo, o por qué me gusta tanto este texto? Porque hoy puedo estar aquí sentado, hoy podemos estar compartiendo este momento, pues por la gracia de Dios. O sea, mi vida ha sido una vida de muchas bendiciones. Bendiciones desde el seno de mi madre hasta hoy, que hoy tengo 49 años y ha sido un regalo de Dios. Entonces, hoy lo que soy, lo que he logrado, cómo he podido salir adelante, los obstáculos que he superado en mi vida, y todo este tema de superación, cómo he logrado llegar hasta este lugar, ha sido por la gracia de Dios. Amén. Y esa gracia que Dios me ha regalado, pues yo siento que nunca ha sido estéril. Yo siento que hoy, las bendiciones que Dios me ha regalado, hoy puedo seguirlas compartiendo con otras personas, y veo que puedo seguir ayudando, que puedo seguir sirviendo, y puedo aportarle cosas buenas a las personas que a veces lo requieren. Hablemos un poquito de Sergio. Me contaba ahorita detrás de cámaras que es un hijo adoptivo de Ciudad Bolívar. ¿De dónde viene Sergio? Sí, prácticamente hijo adoptivo, sí, porque llegué acá en el año 97, a finales de 97. Yo nací en Támesis, soy tamesino. Yo nací el 16 de febrero del 72, o sea que tengo 49 años cumplidos. Mi familia, mi mamá, mi papá, ellos son de origen campesino. Yo nací en Támesis, ahí el hospital del hospital de Támesis, como me cuenta mi mamá, pero, o sea, fue naciendo y ahí mismo mi mamá para la finca. Para la finca. Y entonces, o sea, yo nací, crecí y aprendí, como se dice, aprendí a gatear fue en una finca que estaba cerca a Támesis. Mi papá pues toda la vida caficultor, mi mamá ama de casa. Entonces para mí fue una bendición de Dios desde el seno de mi madre, y
a todo ese tiempo de la niñez y todo ese tiempo que crecí en medio de los animales, de los cultivos, del café, porque somos de una zona cafetera y pues Támesis, en ese entonces, Támesis era un pueblo muy cafetero, ahora no tanto, pero en ese entonces, en mi época, era café por todas partes, hasta los palos de café llegaban hasta el corredor de la cocina. Sí, es verdad. Sergio, son muchos hermanos. Sí, somos de esas familias, yo creo que tradicionales, campesinas, grandecitas. Sí, somos 8 hermanos. Somos 8 hermanos y soy el mayor de todos. Son 5 mujeres, 3 hombres. Y bueno, y Dios me puso en el primer lugar, así como dice por ahí la Biblia, el primogénito. Y bueno, y siento que Dios me ha dado esa capacidad también como de dar ese buen ejemplo a mis hermanos y todavía los sigo animando y todavía me llaman. Ellos ahora estamos un poquito repartidos, algunos están por el Valle del Cauca, otros viven hay una hermana por allá en España y otro por allá en Chile, y están repartiditos por ahí en Risaralda y el Valle del Cauca. Ahí por todas partes. Y otra hermana por allí por Turbo. Pero todavía pues con este medio de la tecnología pues también a veces nos comunicamos y a veces también me llaman y me piden consejos y yo también los llamo también y también, o sea, tratamos de mantener una buena comunicación, ayudarnos unos con otros más. Mantenerse en contacto. Más con este tema que no ha sido fácil, que nos ha tocado manejar entre todos. Sergio, háblenos también de esa época de escuelita. ¿Fue muy estudiosito o era más bien inquieto? Juicioso, de verdad que son de las cosas que uno recuerda con mucho cariño y con mucho agradecimiento, porque es que esta vida que Dios nos ha regalado, a ver, son tantas personas que uno tiene que agradecerle en la vida. O sea, esta vida, por eso mi oración todos los días es de agradecer, porque desde que está uno en el hogar, pues primero a los que tiene que agradecerle uno es a los padres que le ayudaron y que le dieron la vida. Papá, mamá. Bueno, sí, allá en la vereda donde vivíamos cerca, sí, la escuela rural, las escuelas rurales, y entonces los primeros añitos en la escuela y entonces esa experiencia de niños y de escuela y de colegio, o de la escuela rural, pues de ir a estudiar y luego regresar. Entonces yo llegaba a mi casa, pero llegaba muchas veces, yo me recuerdo que yo no recuerdo que llegara a hacer tareas, yo llegaba a jugar, porque habían pollos, porque habían cerdos, porque habían terneros, habían unas vacas que ordeñaba mi papá, porque habían frutas, porque manteníamos subidos en los árboles cogiendo naranjas con otros hermanitos. Claro, yo pues nací de primero, pero entonces de atrasito al año completico vino la otra hermana y vino la otra, entonces somos 8 hermanos como muy seguiditos. Y nos fuimos creciendo ahí en ese ambiente del campo, de los animales. Mi mamá y mi papá pues amantes ellos mi papá pues con el tema del café, pero mi mamá pues ella también muy amante de las huertas caseras. Entonces con ella aprendimos a sembrar la zanahoria, los tomates, aprendimos a sembrar todo lo que las cebollas. Entonces fue una experiencia muy bonita porque ese contacto con el campo, con la naturaleza. Y fuera de eso, cerca había un río. Mejor todavía. Había un río, el famoso Río Frío. Y entonces con mi mamá nos encantaba ir a pescar al río. Ir a pescar allá, entonces, y fuera de eso, pues a bañarnos allá íbamos todos. Son experiencias muy lindas porque nos íbamos todos, aunque era cerca del río, pero sin embargo, con papá, mamá y los hermanos, nos íbamos que para el río a hacer sancochos allá, pudiéndolo hacer en la casa, pero no, nosotros disfrutábamos todos pequeñitos por brincar allá. Qué bueno. Esa época sí muy linda. Yo fui como hasta cuarto de primaria, porque ya luego mi papá, mi abuela, que vivía ahí en Támesis, pues pensando en que ellos me apoyaron y pues como me gustaba el estudio, me iba bien, pensaron en que lo mejor era que me fuera a vivir con mi abuela a Támesis y empezara como el primer contacto con el pueblo y con la escuela del pueblo y pensando en el tema del bachillerato, el tema de la secundaria. Claro, sí. Entonces ahí fue cuando ya me fui a hacer el quinto a la escuela, me acuerdo que llamaba Escuela Víctor Manuel Orozco, llamaba la escuela ahí de Támesis, me voy a hacer el quinto. Y entonces, claro, yo estudiaba de lunes a viernes y terminaba, recuerdo que el viernes creo que terminábamos clase como a mediodía, inmediatamente yo tenía una bicicleta y a veces, o habían carros que iban para allá, para la vereda, inmediatamente para la casa. A mi casa, Pero era como el contacto de
pues yo llegaba allá, entonces era ayudarle ayudarle a papá a encerrar los terneros, ayudarle a mamá con el tema, teníamos cerdos, que la famosa, en esa finca no faltaba la marrana de cría. Entonces yo recuerdo que a veces nos tocaba levantarnos de noche, que es que ayudarle a criar esos, Ay, a parir. y entonces a coger esos cerditos y limpiarlos, y entonces uno se crece en ese ambiente y aprender de la naturaleza, cómo ve criar las cerdas. Otra cosa que me apasionaba era los conejos, entonces tenía mis jaulas de conejos, que estaban los pollos, que las gallinas ponedoras, ver las vacas cuando criaban, ver la yegua también cuando criaba, entonces ayudarle a papá a encerrar los terneros. Y entonces, claro, uno de pequeño, yo me acuerdo que yo era muy inquieto. Habían unas marranas grandes y con otros hermanos más pequeños, a veces nos montamos en esas marranas. Ay, por Dios. Pero era un poco travieso porque me acuerdo que yo, pues ya, como era el mayor, pues yo sabía que uno al montarse en la marrana, ella salía corriendo. Claro. Entonces yo una vez, esa fue como una travesura, y entonces creo que me pegaron, creo que me pegó mi papá, porque uno de mis hermanitos, el más pequeño, pues yo llegué y lo monté en la marrana. Y le pegué a la marrana por detrás y la marrana salió corriendo, el muchachito se cayó, se aporrió. Entonces, claro, mi papá no consentía que le pegara a los otros más pequeños. Usted es el mayor, usted tiene que cuidarlos. Sí, total. Entonces, son travesuras de niños. Y otra cosa que me encantaba eran los perros. Los perros. Los perros, pero el chandocito, pues, el criollito. Ajá. Falta el chandocito. No faltan los criollitos. Yo era feliz y los enseñaba a cazar. Por allá en ese entonces había mucho lo que conocemos hoy, o sea, por allá de niño nos enseñaron nuestros padres que el famoso gurre, sí, pero hoy lo conocemos como el armadillo. Entonces yo desde pequeñitos los enseñaba a cazar y me gustaba salir con ellos a cazar por allá. Entonces, para mí era, sí, algo muy bonito compartir y jugar con esos animales, y iba con mi papá, que había que traer leña porque teníamos el fogón de leña. Tradicional. Y entonces había que traer leña, entonces el perrito, o sea, para mí era muy bonito. Recuerdo una vez que teníamos un perro grande, una vez en una época, no sé, alguien nos regaló un perro muy grande. Yo estaba todavía pequeño, y entonces como me montaba en las marranas, pensé que en el perro también me podía montar. Ay, Dios mío, ¿qué hizo? Resulta que me monté en el perro, mi papá había puesto una cuerda de alambre, esas de púa, para que no se pasara la vaca. Yo me monto en el perro sale corriendo, pasó bajo la cuerda, y yo una vez quedé colgando de la púa, y una vez quedé ahí colgando de esa púa. Cuando yo vi que empezó a caerme sangre y estaba ahí, entonces empecé a gritar, y entonces ya mi mamá llegó, y mi papá no estaba en el momento, pero mi mamá, tratando de como de zafarme de esa púa, ella como que también se chuzó los dedos. Creo que por aquí todavía tengo la cicatriz, pero bueno, gracias a Dios. Qué anécdota tan... Las travesuras de niños, las travesuras. Sergio, un docente, un profesor que lo haya marcado, ¿y por qué? A ver, primero mi profesora, y recuerdo el nombre completo de ella, mi profesora que me enseñó a leer y a escribir en la escuelita, una profe muy querida, Berta Livia Álvarez Otálvaro. No, nunca se me va a olvidar ese nombre. Berta Livia, tan querida como una mamá. O sea, sí, realmente era la vocación del profesor, de la maestra. Yo realmente era una maestra. Entonces para mí fue muy lindo porque fue la que me enseñó a leer y a escribir allá en la escuela de la vereda. Luego cuando ya ingreso al bachillerato, entonces claro, pues mis padres me entraron o me matricularon al Instituto Agrícola. Ajá. Porque como venía del campo,
Para mí fue una experiencia muy bonita porque yo llego al Instituto Agrícola y lo primero que encuentro es que me siento como en una finca, porque hay animales de todo. Ahí habían, yo recuerdo que habían galpones de gallinas, de pollos gordos, de conejos, curíes, estaban las ovejas, habían caballos, habían peces. Pero eso fue en donde, allá en Támesis. En Támesis, sí. Ya. Entonces yo empiezo mi bachillerato y al primer profesor que me encuentro, porque eso me impactó, porque yo venía también tenía como esa experiencia de manejar animales y llego, entonces una de las materias pues que más me llamó la atención, que me iba muy bien, fue el tema de las asignaturas de las agropecuarias, todo el tema de las agropecuarias. Animales. Ajá. Entonces cuando yo recuerdo que en los primeros grados, como en sexto, séptimo, uno empieza a ver primero animales menores, manejo de animales menores, que son los conejos, que son los cerdos, que son los pollos, las ovejas. Entonces uno llegar y que los llevan a uno esos galpones de que cómo se cultiva, cómo es que se atiende, cómo es que se trabajan con galpones. Entonces para mí eso fue un impacto y eso me llenó de mucha satisfacción, claro. y fue las asignaturas que me iba muy bien. El tema de las asignaturas de las agrícolas, que era aprender a hacer huertas. Como yo ya venía con la experiencia, claro, entonces me encuentro con compañeros que ellos no conocían muy poco, o sea, nacieron ahí en el pueblo. Ajá. Y ellos poco del campo. Entonces ellos no sabían mucho, no sabían ni siquiera cómo coger un machete. Y entonces yo, pues claro, yo llego con esa experiencia que Dios me regaló, de saber manejar un machete, una asadora, saber manejar una pica, que un recatón, una barra, aprender ya yo sabía cómo se lavaba un chiquero, entonces a mí no me daba fastidio. Y entonces otros compañeros, no, yo no me meto, eso huele feo. Ahora el tema de manejar el ganado, manejar las vacas, manejar el establo, ir al establo y manejar el ganado. Y entonces recuerdo ese profesor con mucho cariño, un profesor alto el profesor Mena, un profesor morenito. Para mí, yo recuerdo con mucho cariño porque ese profesor me apoyó mucho. De pronto era porque me veía como la entrega, me veía ese amor por los animales y como yo venía del campo, de manejar animales, entonces por eso yo recuerdo que yo salía a estudiar, nosotros estudiábamos, creo que la jornada, recuerdo que era como hasta las 12:30, 1. Yo me iba a almorzar, salía a almorzar a donde mi abuela y yo almorzaba y otra vez para el colegio. ¿Por qué? Porque yo pues inclusive el profesor me daba las llaves de los establos, las llaves del galpón de los pollos, gallinas, para que yo viniera el profesor vivía en el mismo colegio, él vivía ahí. Entonces había como un grupo éramos como 2 o 3 voluntarios. Entonces yo pues venía a ayudarla ya a cuidar los animales, pero entonces también aprovechaba el momento para entrarme a la biblioteca del colegio a hacer mis tareas. Y yo a veces me daban 7, 8 de la noche y todavía ahí en el colegio. Estudiando y nada más cuidando los animales, esperar que los animales no les faltara comida. Entonces fue muy bonita esa experiencia porque aprender a vacunar, aprender a castrar un cerdo. Me recuerdo que nos enseñaban a castrar conejos. Mire cómo es la vida. Aparte de que aprendió mucho de animales, ya en la edad adulta no decidió irse de veterinario, sino otra cosa que más adelantico nos va a contar. Háblanos un poquito de papá y mamá. ¿Quién era el bravo? Hay muchas ocasiones en la casa, a veces los papás eran un poquitico, el papá pues era un poquitico más alcahueto, más flexible que la mamá, o viceversa. ¿Cómo era su casa? A ver, no, mis padres, no, campesinos. Mi papá, pues, a ver, sí era un poquito más templado. Ya. Sí, ya él era, y él sí no consentía que de pronto, a veces jugando con otros hermanitos, o a veces, uno resultaba a veces con los hermanos peleando. Él sí no consentía que le fuera a pegar a uno de los hermanitos porque me decía, usted es el mayor, usted es el que tiene que ayudarles y usted es el que tiene que estar pendiente de ellos, usted cómo nos aporrea o cómo nos va a maltratar. Entonces,
por esa parte a veces se me iba la mano con los hermanitos. Y claro, sí recibí algunos correazos. ¿Cómo se llamaban sus papás? Aníbal Hernández y Dora Ceballos. Mi papá partió al eterno descanso hace ya 5 años. Mi mamá, pues sí, ella todavía está con nosotros, ella está en este momento, vive por el Valle del Cauca, está por el lado de Cartago. Inclusive, ella toda la vida le ha gustado la finca, inclusive en este momento está en una finca. Qué bueno. Donde una hermana tiene una finquita ahí cerca de Cartago y ella sigue teniendo sus huertas, sigue sembrando sus cebollas y ella está, gracias a Dios, todavía muy aliviada. Ese amor por el campo no se le acaba. Sí, ella todavía sigue cultivando sus flores, sus jardines y sigue sembrando sus zanahorias y sigue sembrando sus tomates y bueno, son experiencias que Dios le regala a uno y que... Total. ¿Por qué llega Sergio a Ciudad Bolívar? Bueno, Ciudad Bolívar, pues llego por cuestiones de trabajo. Aquí fue porque me trasladaron. Yo llegué trasladado de la cárcel de Bellavista, Medellín. Una experiencia muy dura, muy difícil. Fueron 3 años, pero la verdad es que salí más fue por demasiado trabajo y yo siento que me tocó una época muy difícil, la época del 94, 95, 96, fue una época de mucha violencia con la cárcel de Bellavista y eso me aburrió mucho porque le tocaba a uno ver que otro interno llegaba por detrás con una pistola y mataba a otro así, entonces uno ver caer los internos a un lado, al lado de uno y uno como uniformado no poder hacer nada. Total. Y entonces fue una época de mucha violencia, vi morir mucha gente, vi cómo los colgaban, los ahorcaban y entonces, entre comillas, como que, no sé, la palabra correcta sería que los legalizaban, no sé. Decían que no, que se ahorcó, pero uno sabe que fue que los ahorcaron. Entonces, ver sacar muchas personas, muchos internos muertos. Sergio, pero ¿por qué volvemos un poquito a ese amor por los animales? ¿Por qué en vez de estudiar veterinaria o otra cosa, por qué el INPEC? O sea, ¿qué lo llevó pues como a eso de me voy a ir a trabajar al INPEC? Claro, yo recuerdo que más o menos entre 8º y 9º, cuando los profesores le preguntan a uno, me recuerdo cuando le hablan a uno sobre proyecto de vida, y yo recuerdo que lo primero que yo puse y lo primero que ellos me animaban, el mismo profesor Mena, es que usted debe estudiar, o su perfil es veterinario, usted debe ser médico veterinario. Ajá. O me acuerdo que me hablaban de una palabra de zootecnista, no sé si todavía se aplica en la universidad, pero hoy es médico veterinario. Entonces yo de 8º a 9º recuerdo que yo decía médico veterinario, yo voy a ser veterinario para trabajar con los animales. Y así fue hasta que yo terminé el año 90, terminé mi bachillerato. Pero entonces, por la situación económica, había que desplazarme a Medellín y yo realmente en esa época no recuerdo, como que no tenía dónde llegar a Medellín. Uh-huh. Entonces, como desde niño, desde los 8 años, aprendí a coger café con mi mamá, porque los palos de café ahí ladeándose, entonces aprendí desde niño a ver los palos de café llenos, mi mamá. Entonces, claro, mi mamá pues, le daban los lotes mejores ¿Y ahí cerca. ¿En el patio de la casa o cerquitica la casa? Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que a nosotros nos hacían esos canasticos recuerdo que hacían con bejucos. Uh-huh. Y entonces yo al lado de mi mamá aprendí a coger café. Ella me decía, son estos los rojitos, y así que aprendí. Yo recuerdo que desde los años aprendí a coger café y llegó un momento en que a los 10, 12 años, cosechas de café, yo llegaba corriendo de la escuela, del colegio, del bachillerato, y lo primero era coger café. Sábados todo el día, inclusive hasta el domingo, y claro, entonces aprendí a ganar plata desde muy pequeño. Y con eso yo ahorraba y con eso era que compraba. Llegó un momento, ya los últimos años, mi papá prácticamente no tenía necesidad de ayudarme porque yo mismo me costeaba. Porque estando en el colegio, como me enseñaron a criar pollos, entonces yo me iba para la casa y monté mi galpón de pollos. Como en el colegio me enseñaron a criar cerdo, entonces yo también compré mis cerdos, mi marranita, y también la puse a criar, entonces yo también iba y los atendía. Entonces yo tenía alguna duda, iba y le preguntaba al profe. Como allá nos enseñaron a cultivar pescado, entonces yo fui a mi casa y hice un lote, hice un pozo, hice un estanque, entonces también conseguí pescados. Entonces yo llegaba del estudio
Yo llegaba del colegio y llegaba a mi casa a trabajar. O sea, fue muy independiente desde pequeño. Sí. Desde muy joven. Entonces yo empecé a tener mis propios conejos, a engordar pollos, yo mismo los engordaba, yo mismo los sacrificaba, los arreglaba, yo mismo y los vendía a Támesis, a los restaurantes por ahí, a los amigos, amigas, a los mismos profesores les vendía pollos gordos. También, como nos enseñaban también a manejar los conejos, entonces también sacrificaba los conejos, los arreglaba. También el tema de la huerta casera. Sí. Entonces también lo que aprendí en el colegio iba y lo practicaba en mi casa. Entonces yo también hice mi huerta, entonces sacaba mis zanahorias, sacaba el tomate de aliños, sacaba las remolachas, Qué bueno. sacaba las cebollas. Entonces yo tenía unos ingresos y con eso, yo me recuerdo que con eso compraba cuadernos, compraba ropa, compraba lo que necesitaba y tenía para gastar en la semana para comprar cosas en la tienda allá del colegio. Claro. O sea, que era demasiado juicioso. Y cuando terminó el bachillerato, yo dije, no, pues a ver, yo tengo que empezar a trabajar, tengo que ahorrar para poderme ir a estudiar a la universidad, para poderme a estudiar veterinaria. Y sí, recuerdo que yo me gradué un 30 de noviembre me gradué, y al otro día empecé a trabajar, había una cadena de almacenes en Antioquia llamada Supermercados El Cafetero. Sí. Y allá estaba el cafetero, entonces recuerdo que al otro día me gradué y al otro día empecé a trabajar ahí. 1 de diciembre porque empezó la temporada de diciembre. La temporada buena. Entonces como yo sabía trabajar, me gustaba trabajar, no me daba pereza. Gracias a Dios nunca me ha dado pereza trabajar y Dios me ha dado como esa capacidad, aprendí a trabajar, mis padres, mi papá me enseñó a trabajar, mi mamá. Y entonces bueno, empecé a trabajar y solamente era por la temporada pues, de diciembre. Me fue muy bien que el gerente o el director de ese entonces me dijo, no, yo quiero contratarlo a usted, yo quiero vincularlo directamente, yo quiero que quede trabajando acá con nosotros. Bueno, ya ganaba más plata, era tiempo completo, ya era prácticamente de domingo a domingo, pues había un día de descanso, pero ya tenía como el sueldo completo y entonces claro, empecé a ahorrar y dije, no, ya con esto trabajo aquí 1 año y me voy a hacer mi carrera. Sergio, espérame un segundito, definitivamente la historia está muy interesante. Pero la invitación es para el próximo lunes, para que Sergio nos cuente cómo fue que llegó al IMPEC y cómo decidió ser psicólogo. Ya saben, no se pierdan su programa de vivencias. Gracias a Dios he sido un excelente papá. Un excelente papá porque siempre da buenos consejos y lo mejor de todo, como lo decía antes, es que ha dado un buen ejemplo. Que el buen ejemplo, eso da mucho que decir de un buen papá. También ha sido una persona que me ha apoyado mucho en todos los momentos, en momentos difíciles, de problemas o de enfermedad, de muchas cosas en la vida que durante 18 años pueden llegar, entonces ha sido ese apoyo permanente. Y todos los días siempre repite una frase que me gustaría compartirla con ustedes. Hay que lograr la santidad, la meta es ser santos. Entonces miren, cometemos errores, claro, como cualquier pareja, como cualquier persona, pero siempre queda eso aquí grabado. La meta y la lucha es ser santos y siempre es ese propósito de Él, desde el hogar, como padre, como psicólogo, como líder de la comunidad, como un apoyo en la parroquia, siempre desde ahí está luchando porque cada día se cumpla la palabra de Dios en él. Entonces eso nos motiva a seguir unidos como esposos, avanzar unidos como familia, a seguir dando ejemplo a nuestros hijos y qué bueno también un ejemplo para la comunidad, para la juventud y para muchas personas que nos conocen o nos ven hoy en este programa. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.